combustibles en función de los precios de paridad de importación que calcula Ursera. Otra era, digamos, otro de los artículos de la LUC fue acerca de instrucciones para una revisión de la metodología que usaba Ursera, del cálculo del PPI, de los precios de paridad de importación. Y otra, bueno, instrucciones al Poder Ejecutivo para presentar una propuesta de reforma, que es la que estamos analizando ahora, en la cual planteaba también la participación de un comité de expertos, que me parece que también es un tema a discutir y ver cómo es que plantea la formulación de estas políticas por ese comité de expertos, que después desarrollaremos un poquito, y Juanca también. Daniel, perdón un segundo. Sí. Juanca, Sí. apagá el sonido del celular, porque cada campanita suena y es el celular. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, el primero, digamos, esa actualización mensual de precios generó un par de decretos que son los que se propusieron a fin de año, 28 y 29 de diciembre, previo al ajuste de tarifas del 1 de enero, que dan algunas pautas de que la URSEA va a tener que hacer ese cálculo mensual, que todavía lo estamos por ver, y que en realidad yo creo que lo vamos a ver en los próximos días, ese primer ajuste, de acuerdo a los precios de paridad de importación que calcula Ursera. Y bueno, ¿cuál es, digamos, luego el tercer punto tiene que ver con esa propuesta del Poder Ejecutivo, que es la que vamos a analizar un poquito más ahora en detalle, de los distintos aspectos que implica la propuesta, ¿no? Les voy a compartir la pantalla, a ver si no se me complica. Me parecía que era ilustrativo mostrar algunos gráficos, sobre todo, que bueno, es más difícil que contarlo. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Ahora el que no veo la pantalla soy yo. Acá. Bueno, nada. Yo creo que era importante explicar un poco cómo se fijan los precios de los combustibles hasta ahora, y qué es toda la metodología de precios de paridad de importación que calcula Ursera. Entonces, porque para entender y relativizar todas esas reformas que están planteadas, ¿no? Hoy los combustibles tienen un cálculo que propone ANCAP en base a sus costos y a toda la sucesión, digamos, de ingresos y de costos que tiene la empresa, y después, que eso, bueno, está planteado ahí separado, ¿no? Que es el petróleo, el crudo, más los costos de refinación, más los fletes, más los biocombustibles, el refinado, los costos de distribución, la regulación que hoy hace ANCAP mediante contratos con las distribuidoras y con los estacioneros, que implica todos los costos, ¿no? Pero después, además están los impuestos, que ese es un capítulo enorme en donde no hay una propuesta concreta, y es el tema que cambia la aguja, ¿no? Es el que mueve la aguja de todo. Y bueno, en paralelo a esto, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué son los precios de paridad de importación que calcula Ursera? Originalmente, y Ursera los viene calculando desde el 2002, es una metodología de comparación con precios, con costos internacionales de referencia eficientes, que varios países usan, que se publican por revistas arbitradas, y bueno, que son los que analizan permanentemente el mercado de los combustibles y consideran las distintos componentes de la cadena
de provisión de los combustibles, y en particular de los combustibles refinados, ¿no? Entonces, sirve para eso, ¿no? En un mercado como el que tenemos, donde hay una empresa estatal que produce combustibles, bueno, tener una metodología alternativa que evalúe precios internacionales, que debería dar una referencia para saber también los precios relativos entre la nafta, el gasoil, el supergas, etcétera, porque todo sale de la misma columna del petróleo, ¿no? Y bueno, y en esa metodología, además de los refinados, también están los fletes, los seguros, la logística, los márgenes, la ganancia y los impuestos. El tema es que ese componente de precio para importación, que es el combustible refinado importado, participa bastante poco en el precio total, porque gran parte son los impuestos. Y además otro componente es toda la distribución primaria y secundaria, que hoy se hace regulada por contratos de ANCAP con las distribuidoras y con los estacioneros. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en claro, como esa separación de dónde están los costos importantes y dónde está, en donde se puede realmente bajar o no, o cómo se puede bajar. Este es un cuadrito del cálculo del último cálculo de precio de paridad de importación de la nafta de febrero, para tener en cuenta qué es lo que implica, dónde están todos los costos, ¿no? Y bueno, y acá a la derecha, la barrita roja, son los costos por litro, en este caso de la gasolina 95, que es la que más se usa, para ver el detalle de todos los componentes que están y cómo pesan cada uno, ¿no? Y en realidad los que pesan es el precio FOB en el mercado de referencia, el precio del combustible, la gasolina o el gasoil. Después son todos costos muy, muy menores de internación, etc. Y los que pesan son los impuestos. El IMESI, en el caso de la nafta, bueno, el IVA y el fideicomiso del boleto en el caso del gasoil. Pero esto es simplemente para tenerlo en cuenta. Y esta es la evolución de los precios desde el 2002, desde el momento que Ursea calcula la metodología del PPI, cómo evolucionó los precios de paridad de importación y los precios de los combustibles. Los precios de paridad de importación están en línea punteada, y los combustibles, en particular, tomé solo lo de la gasolina, la nafta super y el gasoil común. Y bueno, han tenido distintas oscilaciones y diferencias en función de los precios internacionales, de los precios de la moneda, del dólar, y bueno, y además de una política en la que los precios de los combustibles se trataron de estabilizar a ajustes anuales, como el resto de las tarifas, ¿no? Entonces eso hacía que tuviéramos una diferencia de valores mensuales. Si comparamos el precio de venta con el PPI, a lo largo de todos estos años también, digamos, el 1 sería precios iguales, que casualmente el año 2019, que es para el que es el último año, los precios convergieron bastante, y es para el cual se calcularon, se hicieron los informes que se enviaron al Parlamento. Toda esta información que estuvimos sacando, la sacamos del informe del Poder Ejecutivo del Parlamento, ¿no? Que son como 200 páginas, y que, me había olvidado de comentarles, incluye un informe, una propuesta del Poder Ejecutivo, y dos anexos. Uno es el informe con el detalle de la evolución del sector, de todos los componentes que implica, bien completo, que lo elaboró la Dirección de Energía del Ministerio y ANCAP, básicamente. Y después tiene otro anexo, que es el informe de los expertos, convocados por esa comisión,
y que creo que es paradigmático la conformación de ese comité de expertos, porque básicamente son todos integrantes del gobierno, de OPP, del Ministerio de Industria, eh, del Congreso de Intendentes, pero básicamente es un equipo técnico de UCEA, integrantes del Poder Ejecutivo. Con lo cual la participación de la sociedad en ese comité de expertos, digamos, la apertura y el grado de participación podría haber sido mucho más rico y realmente haber generado una discusión y un enriquecimiento en los distintos aspectos que tienen que ver con el sector, ¿no? Y que bueno, se limitó a ese comité de expertos que fue totalmente funcional a la propuesta del gobierno. De hecho, ANCAP no participó del comité de expertos, sino por entrevistas que hicieron el comité de expertos a algún técnico de ANCAP, o formalmente, pero así como la hicieron a las otras distribuidoras, bueno, pero como un actor más, ¿no? Y también es paradigmático que en el informe del Poder Ejecutivo, la visión de ANCAP, que está expresada en el documento de la Dirección de Energía, en realidad prácticamente no se tuvo en cuenta. Yo creo que ahí hay algunas entrelíneas también para leer. Y bueno, en resumen, las medidas propuestas, yo las sinteticé en este cuadro. Hay medidas que tienen que ver con la eliminación de subsidios cruzados, hoy, sobre todo en el GLP, en el Supergas, y el sector del Portland, de ANCAP, pero para tener en cuenta cuánto significa, en ese cuadro, ahí aparece, y lo separé por el impacto en los dos combustibles principales, ¿no? En las naftas y en el diésel. Y para tenerlo de referencia, el gasoil, el diésel, en el 2019 tuvo una facturación de 1.060 millones de dólares. Y las naftas, 1.350 millones de dólares. El supergas, la facturación fue de 244 millones de dólares, ¿no? Entonces, para tener en cuenta qué es lo que significa cada uno. El subsidio para el 2019, que representó el GLP, fue de 57 millones de dólares. O sea que, en definitiva, entre las naftas y el gasoil, transfirieron al GLP esos 57 millones de dólares. Yo hice esa repartija de 47 y 10 en base, bueno, después a lo que es la diferencia de esos combustibles con el PPI. Pero podría haber sido otra, pero el orden, la magnitud de ese subsidio es de ese orden, ¿no? Para las naftas de 0,7%, para el gasoil del 4,4%. El Portland, también hay una transferencia de 7 millones de dólares en total. Los dividí parejo entre nafta y gasoil, pero son 7 millones de dólares, lo que implica ese subsidio, asociado a un sector que, bueno, tiene sus particularidades, un oligopolio, en donde podrían caber algunas reformas y mejoras, pero estamos hablando de esos montos, ¿no? Luego aparecen dos líneas de acción que están planteadas, que tienen que ver con los agrocombustibles, los biocombustibles, que implican modificaciones legislativas que suponemos que van a ser producto de propuestas de modificaciones de ley, que están planteadas tanto para el biodiesel en la planta de Capurro, que es donde más insisten, que es la que genera, digamos, el biodiesel, que se mezcla con el diésel, y en el cual plantean lisa y llanamente eliminar digamos, la obligación de la mezcla con biodiesel, con lo cual
están yendo para atrás en una política energética y ambiental del país que generó compromisos internacionales importantes y que, bueno, es parte de la diversificación de la matriz energética, es parte de la política energética aprobada por todos los partidos en el 2008. Que claro, tiene un costo, pero también tiene beneficios ambientales y sociales que en la propuesta no se evalúan, pero de todas maneras también los montos en los que están implicados son del orden del 2%. Y algo parecido se plantea en el caso del etanol, que se produce en Paysandú y en Bella Unión. Ahí lo relativizan y plantean mejoras de eficiencia, pero digamos, no parece una modificación fuerte en ese sentido, más allá de que en cualquiera de los dos también están buscando sustituirlos por impuestos ambientales o impuestos a la contaminación, cosa que en los hechos es bastante relativa, que puede ser una línea de trabajo interesante, pero creo que atrás hay un tratar de vender un impuesto a la contaminación sin pagar los costos sociales y ambientales que se están hoy subsidiando con estos subsidios, en definitiva, ¿no? Y bueno, y después plantean que además sustituir, digamos, incorporar modificaciones a nivel impositivo, y bueno, y acá vale la pena tener en cuenta lo que es la carga impositiva en el IVA del caso del gasoil, que es del 18%, y sobre todo el IMESI, en el caso de las naftas, que es el 48%, ¿no? Y después aparece otro rubro, que es el fideicomiso del transporte, que bueno, se aprobó por ley, y que funciona, administrado por la CND de hace varios años, y que implica un monto de 93 millones de dólares, que es el 8% que está cargado al gasoil, ¿no? Exclusivamente. Y acá yo creo que también, entre líneas, lo que se lee es que lo que creo que están buscando es reducir la carga impositiva del gasoil y cargársela a las naftas. Pero, y bueno, y después los otros dos rubros en los que aparecen modificaciones, uno tiene que ver con esa convergencia de los precios al PPI, a los precios de paridad de importación que tiene que hacer la refinería. Que como vieron, son bastante variables, y calculados para el 2019, implicaría un orden del 6% en el caso del gasoil y del 1% en el caso de las naftas. Y que implica modificaciones, seguramente, o sea, implica un objetivo de mejora de eficiencia en la refinería, que seguramente necesita inversiones importantes, que no tenemos claro cómo se van a hacer, porque acá no aparece nada de inversión. Y el último punto tiene que ver con esos cambios regulatorios, que creo que era el objetivo y la panacea, la esperanza que los cambios regulatorios le bajaran los costos de los combustibles. Y bueno, eso tiene que ver con todos los cambios que se producen en una agenda larga de aquí al fin del periodo. Implica cambios en la gobernanza, en los contratos, en cómo se fija el precio de los combustibles, incluso en la liberalización del precio de los combustibles, que va en contra, digamos, que complejiza toda una política del país en términos de equidad territorial del precio único de los combustibles en todo el país, que yo supongo, digamos, la estimé en un 10% de los costos de la distribución. O sea,
todos esos cambios rondan el 15% del precio final. Por lo tanto, todo lo que puedas lograr como mejora de eficiencia, no creo que pase del 10% con todos los cambios que se están proponiendo, como máximo, digo, y es totalmente incierto. Incluso ellos lo dicen que no tienen idea de cuál va a ser ese cambio, ¿no? Porque es un cambio más bien conceptual. Que por detrás lo que hay es una liberalización y una, creo que parte del dogma de privatización y de que los servicios los presten los privados, y recortar las capacidades de la empresa pública. Esta es la cuantificación que decíamos de esos montos, ¿no? O sea, ¿dónde es que están cada una de estas medidas? ¿Qué es lo que implica en términos cuantitativos? En términos de millones de dólares. Y bueno, esos cambios regulatorios, lo que decíamos, ¿qué es lo que se viene para adelante? Plantean una agenda hasta casi el final del periodo, en donde tenemos esa etapa transitoria que arranca ahora en marzo, con un primer ajuste el 10 de abril, según el PPI progresivo. O sea, ahí hay un ajuste del PPI, o sea, esto se propone como una transición a los PPI, y decretos instruyendo a ANCAP en la renovación de los contratos, y a la URSEA en la elaboración de reglamentos, y temas complejos, específicos de la regulación, que llevan tiempo, pero donde hay realmente, donde se mueve la aguja, es las modificaciones legislativas de los agrocombustibles, y en los impuestos, que es lo que estamos esperando. No hay señal, digamos, hay tenues señales, que creo que ahí es donde van a trabajar en el Parlamento. Y bueno, después hay una serie de etapas más con temas regulatorios, de detalles, de cómo se fijan los precios intermedios, y cómo se habilitan las estaciones de servicio, y innovaciones que tienen que ver con un modelo liberalizador que aplicaron en Chile, en Argentina, en distintos países, con estaciones de bandera blanca, sin sello, con bueno, una lógica de mercado, ¿no? En definitiva, que bueno, va un poco en contra de lo que es toda la estrategia de garantía de suministro de ANCAP, y que el suministro llegue a cada punto del país con un precio equilibrado, ¿no? Y bueno, la última etapa que se propone es la eliminación del precio máximo de venta al público observado por la URSEA, o sea, con una observación por URSEA en caso que se desvíen, no sé, pero digamos, el mercado de combustible es un mercado complejo de distribuir, con condiciones de seguridad muy fuertes, con una dinámica territorial muy fuerte, y que incide también en la vida de la gente y en los precios de la producción. Entonces, que ese mercado quede bueno, librado a las reglas de mercado es complicado, y el tema, yo creo que ahí, para cerrar, yo creo que de todas esas reformas que se proponen, muchas dan mucho trabajo, pero tienen pequeña incidencia, y pueden ser viables, factibles, pero lo importante sí es fortalecer esa regulación. O sea, no puede ser una regulación para dejar a la competencia, ni tampoco dejar de tener en cuenta lo que afecta a las condiciones de escala, a la economía de escala de ANCAP en su producción de refinería, el tema de la importación. O sea, esto no puede ser un camino para habilitar la importación de combustibles esporádica o puntual porque el precio cambió. Tendría que ser un incentivo para la mejora de eficiencia de ANCAP, pero para eso hay que darle recursos,
hay que fortalecerle la gestión, inversión, etcétera, y eso hay que reconocerlo. Y creo que ese es el cambio, la diferencia entre una política de regulación de izquierda y una política de regulación liberalizada, en donde la regulación se va achicando para dejar paso al mercado. Y bueno, y más allá de eso, todo lo que es la modificación de impuestos, que creo que es donde pueden modificar algo, donde pueden mover la aguja, y que eso lo van a hacer de acuerdo a sus intereses, de sus lobbies, y por eso yo creo que las modificaciones van a ir a sacarle algunos impuestos al gasoil y cargárselo a las naftas o a la población en general. Porque además hay un tema de discurso que ellos lo tienen muy claro y que van a buscarle la vuelta para conseguir su objetivo de demostrar que bajaron el precio de los combustibles. Me pasé 5 minutos, perdón. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir pantalla. Gracias, Daniel. Ahora Juan Carrera toma la posta. Bueno, muchas gracias a todos. Brillante intervención de Daniel, como siempre. Yo, como tengo algunos años más, voy a leer básicamente casi todo, porque quiero cumplir con el horario estipulado y no quiero olvidarme de poner foco en lo que voy a intentar comunicar a los compañeros. Vamos a tratar de contribuir al análisis del mercado de combustibles para el Uruguay para los próximos años desde una mirada institucional y de gobernanza del mismo. En primer lugar, a mi juicio, hubiera sido conveniente definir una política de Estado en relación a este tema. ¿Qué entendemos por política de Estado? Para los temas donde el Uruguay define políticas de largo plazo, donde involucra la forma republicana de vincularnos todos los habitantes del país, es en donde entendemos, en nuestra humilde opinión, que es muy saludable para la República hacerlo por esa vía. En resumen, un gran acuerdo nacional que involucre la mayor representación posible de la sociedad toda. Esto lo hizo el Frente Amplio desde el 2005 al 2020, en los 3 gobiernos en los cuales tuvimos responsabilidades. Por ejemplo, en la Comisión Interpartidaria de Energías Renovables, que se hizo en el año 2009, donde se implantó el plan de generación eólica, y todos sabemos las consecuencias que ello trajo. En la exploración de petróleo, que cada vez que ANCAP tenía alguna novedad en relación a eso, el presidente de la República llamaba a todos los partidos para informarlos, para pedirle ideas y para encontrar caminos en conjunto sobre ese punto. En primer lugar, entendemos que hay que ser enfáticos en afirmar que los artículos introducidos en la Ley de Urgente Consideración de modificación del modelo de mercado de combustibles no agregan valor a la función de ANCAP ante la sociedad e implanta rigideces al sistema que ponen en riesgo un adecuado manejo del mismo. Por un lado, en el artículo 235 de la LUC, que voy a tratar de compartir en la pantalla, menciona en su texto: el Poder Ejecutivo actualizará con una periodicidad no mayor a 60 días los precios definidos en el inciso primero de este artículo y el precio máximo que en el informe del Comité de Expertos ya están cuestionando ese tema, están pidiendo un cambio en este artículo de la LUC, precio máximo de venta al público en las mismas condiciones que en el que se definen y de manera independiente de los eventuales volúmenes de los diferentes combustibles almacenados, salvo razón válida y debidamente fundada. Este punto genera una rigidez por ley que entendemos no es necesaria. Una empresa como ANCAP, que tiene la responsabilidad por su carta orgánica, la importación y refinación de crudo, debe tener el margen necesario para estar permanentemente analizando sus costos y los precios para preservar su patrimonio. Por ejemplo, el tipo de cambio
y el precio del petróleo son dos variables muy importantes para ANCAP y son exógenas. ANCAP no puede operar sobre esos precios. La planificación financiera y estratégica de ANCAP no puede depender de que cada 60 días se realice por parte del Poder Ejecutivo, más adelante lo vamos a explicar un poco más, una actualización de precios. La propuesta realizada en el artículo 235 no obliga a modificar los precios, por eso es que entendemos que no agrega valor. Quizás, de acuerdo a las coyunturas, los precios de los combustibles podrían tener variaciones con distintos horizontes temporales al respecto. A modo de ejemplo, en la administración anterior se hicieron distintos tipos de cobertura, tanto de petróleo como de tipo de cambio, con horizontes temporales adecuados a dicha planificación, que permitieron a ANCAP la combinación del manejo de las tarifas al menor precio posible y obtener en sus estados financieros utilidades en los últimos 4 años. En definitiva, el artículo citado es una voluntad o una aspiración, pero tiene un aspecto más profundo en su relación, que es en el inciso 1, recordando que ANCAP es quien hace la propuesta de modificación de precios de acuerdo a la ley 8.764 de creación de ANCAP y la ley 15.312 que modifica eso. En el artículo 1, que voy a tratar de compartirlo, la ley 15.312, en su artículo 1, que es de un artículo solo, en el inciso F, menciona fijar los precios de venta de los productos monopolizados con aprobación del Poder Ejecutivo. En este punto vemos una pérdida de autonomía de ANCAP, siendo ANCAP la responsable de brindar la seguridad energética a todo el país. Por otra parte, y en el mismo eje de análisis, ANCAP permanece ajena a esta decisión, ya que en el inciso primero del artículo 235 de la LUC se menciona que ANCAP hace un informe previamente a la decisión del Poder Ejecutivo, informe que no es vinculante en esa materia. Por nuestra parte, en el artículo 237 de la LUC, que voy a nuevamente intentar compartirlo, se mencionan varios incisos donde se encomienda una revisión del mercado de combustibles que contemple, vamos a mencionar solo lo que hacen relación a ANCAP, que están puestos acá en lo que estamos compartiendo. Todos estos puntos a los cuales me estoy refiriendo ahora son puntos en los cuales ANCAP ha trabajado día a día sobre los mismos. En relación a los puntos mencionados anteriormente, y en ANCAP, cuando tuvimos la oportunidad de integrar el directorio entre el año 2016 y principio de 2020, realizábamos estos análisis permanentemente y se gestionaron todos los temas planteados en los incisos que menciona el artículo 237. A modo de ejemplo, el inciso A, un estudio sobre refinado, exportación e importación de petróleo y sus derivados, tomando en cuenta las condiciones, posibilidades, infraestructura presente en el país. El inciso E dice un estudio sobre la rentabilidad y el aporte de valor de la refinería La Teja, incluyendo el análisis de los estados de resultados del negocio de combustibles de la Administración Nacional de Combustibles y Alcoholes Portland en los últimos 5 años. De acuerdo no solo a los estudios disponibles en ANCAP, sino a metodologías internacionales como la metodología Solomon, la refinería agrega valor por un monto aproximado de 120 millones de dólares al año. A lo que hay que agregar el valor que derrama en la economía uruguaya y el conocimiento científico que genera en la sociedad. Los convenios de complementariedad que tiene ANCAP con la UDELAR le dan las capacidades necesarias al país del abastecimiento ininterrumpido de combustibles destilados de muy buena calidad. Sin esos convenios, entiendo que no tendríamos las capacidades necesarias en caso de tener problemas de abastecimiento energético en el país. Es un tema de seguridad energética nacional. Asimismo, se llevaron adelante acciones en coordinación con el Poder Ejecutivo de racionalización de los recursos humanos y materiales con el fin de gestionarlos de acuerdo a los requerimientos
que tenemos en estos tiempos. Lo que se mide no se gestiona, decía Peter Drucker. Esta frase fue un paradigma para el anterior directorio. El inciso B dice, un estudio de la cadena de comercialización interna de combustibles, incluyendo análisis estadísticos y evaluación de afectación por factores no impuestos por el sistema y que podrían o deberían modificarse. En la administración anterior se trabajó mucho en la gestión de la cadena de comercialización y se lograron avances muy importantes de reducción de costos. A modo de ejemplo, solamente a modo de ejemplo, las bonificaciones, la reducción de la tasa inflamable llevándola a 0 en 10 años, en acuerdo con la Intendencia de Montevideo, entre otros aspectos. Líneas de trabajo que a nuestro entender deben de seguir. ¿Se cortó, puede ser? Lo perdimos, parece. Sí. ¿Estoy de vuelta? Ahora Estás sí. de vuelta, dale. Bien, bien. Bueno, son líneas de trabajo que a nuestro entender deben de seguir profundizándose y se tienen que seguir profundizando dentro de ANCAP, que es quien asegura el suministro en todo el país. En el punto F del artículo 237 se menciona un estudio sobre los esquemas de subsidios directos o indirectos entre las distintas actividades y líneas de negocios que desarrollan CAP en cuanto a su incidencia en los precios de venta al público y en la eficiencia de los procesos productivos, en particular en aquellas actividades que se desarrollan en regímenes de competencia. Otro aspecto en el cual se gestionó en la administración pasada en todas las empresas del grupo, donde se creó una gobernanza que entendemos adecuada a las mejores prácticas internacionales. La misma se llevó adelante a través de un acuerdo con el Banco Mundial, con el BID, financiado por el gobierno central. Hicimos varios concursos abiertos para llenar esas posiciones dentro de ANCAP y generar músculo en la gobernanza del grupo ANCAP. Asimismo, fue muy importante, a mi entender, que las empresas subsidiarias del grupo ANCAP en el año 2020 contribuyeron a que el resultado contable de ANCAP no fuera más negativo de lo que fue, aportando las empresas subsidiarias un monto de aproximadamente 30 millones de dólares de ganancia. Entendemos que tampoco es necesario hacerlo por vía legal y afecta a la autonomía de un ente autónomo. Es tarea del directorio liderar esos planes de gestión en las distintas áreas. Siempre hay oportunidades para lograr mejoras de gestión. Obviamente que las cartas orgánicas y las normas que regulan a las empresas públicas están para cambiarse, para mejorar, para adecuarse a las mejores prácticas de gobernanza, para que estas empresas públicas puedan agregar valor a la economía y a la sociedad toda en su conjunto. Nosotros entendemos que el camino debe haber sido otro. En ese sentido, entendimos que sí había que haber trabajado en un acuerdo nacional donde se profundizara en los distintos criterios de integración de los directorios de las empresas públicas. Esos criterios están definidos en la Constitución de la República, en el artículo 187, el cual voy a intentar también compartir pantalla. Artículo 187 de la Constitución. El cual dice, los miembros de los directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas por un número de votos equivalente a 3/5 de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero. La Constitución en esto ha sido muy sabia, nosotros compartimos esta forma de designación y hemos leído y hemos trabajado sobre esto.
Te perdimos de vuelta, Juanca. Sí, Esto con Cose no pasaba, ¿eh? no es la misma Antel. Se había conectado por el teléfono también por si le pasaba esto, pero no sé si no se dio cuenta todavía. A ver, estaba con dos conexiones, ¿eh? ¿Estoy ahora? ¿Estoy? Ah, sí, Bueno, gracias. Disculpen, pero ando con Sí. problemas de conexión. raro. Sí. Esto no requiere, a nuestro juicio, una reforma en el artículo 187 de la Constitución, dado que en las condiciones mencionadas se indican condiciones personales, funcionales y técnicas de los integrantes de los mismos. Y finalmente, cambiando un poco el eje de la presentación, pero continuando con el foco en el modelo de combustibles, en los últimos años se ha dado un cambio en la matriz energética del país, donde se introdujeron energías renovables, eólicas, solar, hidrógeno. En hidrógeno, en el cual se está avanzando mucho, y en estos días la Dirección Nacional de Energía está realizando el primer data room para la presentación de proyectos de producción de hidrógeno verde. Entendemos que es necesaria repensar, reestructurar la gobernanza del sector energético. La misma debería ir por la línea de poner el foco en las complementariedades que deberían crear y fortalecer las dos empresas públicas energéticas, UTE y ANCAP. Los avances tecnológicos para el transporte sin uso de recursos fósiles nos permite hacer de vital importancia una mirada transversal entre las empresas energéticas. Como decíamos al inicio de la charla, sería de suma importancia que el Poder Ejecutivo convocara a todos los sectores de la sociedad para analizar los temas planteados y poder llegar a acuerdos que redunden en una mejor gobernanza de las empresas públicas por el bienestar de todos los uruguayos. Espero haber estado en los tiempos correspondientes, Tato. Muchas gracias y a las órdenes por cualquier pregunta. Bueno, gracias, Juanca. Como saben, como ven, este es un tema bien amplio. La idea ahora es abrir un espacio de preguntas. Hay cosas que quedan afuera y que resolvimos dejarlas afuera por tiempo. Por ejemplo, las estaciones de servicio de interés social que desaparecen y que son parte de los costos de ANCAP, que están ubicadas en lugares en los cuales son absolutamente pérdida y que ninguna empresa privada le va a interesar. Las flexibilizaciones para cambiarse de sello, o sea, para que una estación de ANCAP pase a ser de Petrobras o de otro, con lo que implica eso para ANCAP. La opacidad en el cálculo del precio para importación, que eso hablábamos de eso ambos, pero ¿cómo se llega al precio de paridad de importación? Es una incógnita. O sea, nos dan un número que se compara con, pero la metodología con la cual se hace y cuáles las ganancias que están tomando para los distintos actores es un misterio en el cual cuando llegue el proyecto tendremos que empezar a hacer doble clic para ver cómo lo calculamos. El importar versus el refinar, tal como el calculador de precios, comparar los precios, pero todo lo que hay de producción nacional o de empleo, de trabajadores de refinería, de empresas contratadas por ANCAP y que forman parte de ese precio de refinación y que si yo importo dejan de existir como ingresos del país y como factores que dinamizan la economía, tampoco están ni están evaluados. Así que esto es un primer pantallazo. La idea es que levanten la mano y yo les voy dando la palabra. Hacemos una serie de preguntas o de comentarios que les pedimos que sean breves para no irnos demasiado largo. Y después hacemos otra ronda con Daniel y con Juan Carlos para
contestar. Roberto Chiazaro está pidiendo. Adelante, Roberto. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar participando acá y me parece un éxito esta sesión que está llevando a cabo Fuerza Renovadora. Este es un tema realmente muy complejo y que tiene mucho que ver con la filosofía de este gobierno, con su filosofía neoliberal. Yo les cuento que soy miembro del Partido Socialista y actúo en el directorio de ANCAP, en el directorio de Ursea, representando al Frente Amplio. De ahí que les diría que este es un tema en el cual en ambas intervenciones hay algunas aseveraciones hechas que las comparto absolutamente. Y en primer lugar, yo quisiera decir que un tema que deberíamos considerar, y esto es algo que los economistas trabajan mucho, es si el PPI es un instrumento idóneo para fijar precios. Recién usted estaba haciendo una aseveración, y es el hecho de que hay una serie de factores exógenos en la fijación del PPI que ANCAP, por supuesto, no puede controlar. Fíjense que lo que está sucediendo en los últimos 2 meses está dando que, de acuerdo a los resultados del PPI, tanto las naftas como el gasoil deberían ser aumentadas considerablemente. ¿Por qué? Porque, como acá se señalaba muy bien, hay 2 factores que son claves, como lo es el precio del petróleo y el tipo de cambio, que inciden en el precio de los combustibles. Ha subido el precio del petróleo a nivel internacional y el tipo de cambio ha subido. Por lo tanto, el PPI, si se aplicase hoy exactamente, en vez de lograr lo que el gobierno quiere, que es bajar los combustibles deberían subir. Esa es una realidad. Y eso lo que ocasiona, y esto tenemos que tenerlo claro, son pérdidas millonarias para ANCAP. Segundo lugar, este comité de expertos que señalaba el compañero acá que estuvo hablando sobre este informe que se dio, es un insumo que le ha servido al Poder Ejecutivo para hacer un envío al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo esté enterado de qué es lo que se ha estado trabajando en el tema. Y como muy bien se señalaba acá, adolece de un defecto fundamental. Fíjense ustedes que en este grupo de expertos no fue integrado ANCAP. Y es obvio que ANCAP es quien maneja valga la redundancia, quien tiene el manejo total y absoluto del proceso de refinación y tiene también el manejo absoluto de lo que se llama la segunda distribución. ¿Qué es la segunda distribución? Es algo muy importante. Es una vez que ANCAP refine el producto, se distribuye a lo largo de todo el país. Y ANCAP ha establecido un mecanismo por el cual tenemos una gran ventaja y que favorece, por supuesto, sobre todo a los ciudadanos que viven en el interior del país, que permite, mediante un mecanismo de contratos de flete, permite que el combustible en el Uruguay valga exactamente igual para todos los ciudadanos uruguayos. ¿Por qué? Porque ANCAP maneja los contratos de flete de forma tal que se distribuye, ¿verdad? De forma tal que el combustible sale igual en todas las estaciones de servicio del país. Eso es una gran ventaja. Segundo, nosotros tenemos que aclarar algo. Hoy por hoy no hay un precio máximo fijado del petróleo. Nada impide a las estaciones de servicio bajar el precio, nada se los impide. Lo que pasa es que nadie baja el precio porque ¿quién va a bajar el precio de un precio máximo fijado y que entonces no existe libre competencia? Aquí lo que se busca, vamos a ser claros, es, de acuerdo a un concepto neoliberal, lograr la desmonopolización de ANCAP, como se señalaba acá bien al principio. Evidentemente no hubo votos. Pero acá lo que hay ya es que parcialmente se le han quitado potestades a ANCAP. Porque en la ley de presupuesto le han quitado el presupuesto, le han quitado el monopolio a ANCAP de la distribución del combustible en los aeropuertos y de la distribución del combustible en los puertos.
quiere decir que paulatinamente están desmontando ANCAP. Lo mismo está sucediendo, y el señor Herrera lo sabe perfectamente, están atentando contra la producción de Portland en el Uruguay. Eso es una realidad. Hay un segundo horno que hay que hacerlo funcionar y quizás ahí podríamos ser absolutamente más competitivos. Existe el peligro aquí de que se manejen los precios de forma tal que existan diferencias de precios a nivel de país, y yo creo que esta es un proyecto de ley donde a la larga lo que se busca es el debilitamiento de ANCAP y que los grandes ganadores hoy por hoy pienso que son las distribuidoras. Yo lo dejo por acá y vuelvo a reiterar que me parece tremendamente oportuno la realización de este taller. Muy amable. Germán. Hola, ¿me escuchan? Consulto por las dudas porque me tuve que conectar del celular. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, impecable. Bueno, me presento, me llamo Germán, entré hace poco a Fuerza Renovadora, trabajo en ANCAP, en la parte de prensa, así que el 10 de abril me tengo que dar a comunicar a la prensa que sube los combustibles o que bajan, así que soy el que comunica a los diarios. Igual lo que quería plantear o quería preguntar, yo soy politólogo y lo quiero ver de otro lado. Cuando se habla de importación de combustibles, ¿se habla que se va a implementar una nueva refinería o que van a traer directamente los combustibles? ¿Y los precios fijados van a estar dentro de Uruguay o son los precios fijados hacia afuera? Porque esa es la parte que no logro entender. Y segundo, ¿qué pasaría con el Portland en realidad? Porque si miramos las últimas gráficas, Portland ha llevado muchas más pérdidas que ganancias, entonces no hay que dejar de medir de que ANCAP no solamente es combustible, ¿tá? Entonces, si habría que solamente apostar al combustible, que se divida. Y sin contar que yo creo que gran parte de ANCAP también tiene una parte social. Ejemplo, ALUR, podemos cuestionarlo o no, pero tiene una gran parte social y creo que el Estado tiene como función también, además de ganar, ser socialmente, aportar o hacer servicios sociales. Entonces no es solamente una competencia, excepto claro que lo que se busca, como el tema de la importación de combustibles en el puerto, es poco a poco, es ir quitando fuerza al Estado, que es lo que se está buscando. Pero bueno, eso es mi punto de vista y en realidad la parte de importación no lo tengo bien claro cómo se va a imponer eso. Gracias. Gracias, Germán. No hay nadie, yo aprovecho a comentar uno de los temas que planteaba Roberto. Cuando se discutió en el Parlamento, nosotros propusimos, creo que en las dos cámaras, pero seguro que en diputados, se explicitara que el precio de combustible iba a ser el mismo en todo el país. Y perdimos. Eso la coalición no lo votó, con lo cual dio el mensaje justamente de lo que dice, de lo que Roberto advertía. Ese mecanismo que existe hoy por el cual en el último rincón del Uruguay el precio del combustible se paga el mismo precio que en la estación de servicio más cercana a la planta de distribución, no va a seguir así. No hay nadie más. Si quieren, Daniel y Juanca, contestar algunas de las cosas que Germán planteaba. A ver, sí, tengo alguna cosita anotada ahí. Bueno, no. Cuando se habla del ajuste de los precios en función del precio de paridad de importación, es una estrategia que asume el gobierno de imponerle a ANCAP un precio con otro cálculo. Un cálculo que se hace en función de lo que se podría importar. No quiere decir que se tenga que importar. Quiere decir que el Poder Ejecutivo va a fijar el precio con ese criterio. Ahora, por lo pronto, la desmonopolización de los combustibles no está comprometida. O sea, hoy por hoy no se puede importar
combustibles por fuera de ANCAP. Sí está la discusión y creo que la intención, como fue propuesto en la LUC, de la desmonopolización, que eso generaría pérdidas de escala de ANCAP, sin duda, aprovechar, digamos, condiciones de oportunidad para que terminarían restándole economía y eficiencia a la refinería, y bueno, eso es un poco el discurso, ¿no? Es parte de ese neoliberalismo total, ¿no? O sea, llegar a que ANCAP deje de producir, cerrar la refinería en un horizonte de largo plazo, creo que es lo que se plantea. Para abastecerse de combustibles importados, y bueno, esa es un poco la propuesta neoliberal que hay atrás, sin consideraciones, como decían, de lo que es el valor agregado que genera, las fuentes de trabajo que genera, la soberanía que genera, y más allá de eso, quizás es válido la propuesta de que los precios de paridad de importación sean una referencia para buscar las mejoras de eficiencia de la refinería. Pero no quiere decir que se fijen directamente en función de los precios de paridad de importación y que después ANCAP se arregle como pueda. Hay ahí un trade-off, una zanahoria y un palo, en realidad, con ANCAP, que bueno, depende también de quién está a cargo de ANCAP. Y creo que de parte de este gobierno no es esperable que haya una defensa, una inversión, una intención de mejora de ANCAP, sino dejar que el mercado juegue su rol y bueno, y que sea incierto el camino de ANCAP, ¿no? Una consideración simplemente que creo que la metodología de los precios de paridad de importación es bastante transparente, en realidad no es opaca, se publica todos los meses, está bien detallado qué consiste, cuáles son todos los costos que se consideran. Está claro que no es la metodología de los costos de ANCAP, justamente. Es una metodología hecha con datos de terceros, o sea, de cómo funciona el mercado internacional. ¿Sí? Es como una metodología de ver el resultado a la salida del proceso, con el cual te podés comparar. Por eso sirve para eso, para comparar y evaluar precios relativos, dónde están los subsidios, dónde se pueden buscar mejoras, o quizás buscar un mix y digamos, incentivar a ciertas políticas de consumo de gasoil o de naftas, y además cómo se incorpora también lo que decía Juanca, el cambio en la matriz energética, cómo entran y cuáles son las políticas de agrocombustibles, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ahí también una de las consideraciones de la LUC fue la incorporación de los biocombustibles en el cálculo de precio de paridad de importación en las condiciones que ANCAP lo tiene que tomar, que es con la producción nacional, como dice la ley. Sí, lo que hay es que en esa consideración sea exclusivamente el 5% que la ley le exige y no lo que se está incorporando efectivamente, ¿no? Y bueno, creo que con eso les contesto algunas de las cosas que están planteadas. No sé, espero que se hayan entendido. Gracias. Pedro Brea me pidió y después Roberto quería hacer otro pequeño comentario. Tato, quería hacer alguna precisión, alguna cosa que le planteó Germán, si puedo. ¿Quién soy yo para decirte que no? Adelante. Gracias, Tato. No, digo, aclarar que, como decía Daniel, la ley de importación estuvo en un primer esbozo del proyecto de LUC, que después fue retirado, y que eso hoy no está arriba de la mesa.
hay que tener en cuenta que la refinería tiene capacidad para producir el 100% de los combustibles que se consumen en Uruguay de acá a unos años para adelante. Por eso hoy yo me refería al tema de la seguridad energética del país. La seguridad energética del país está garantizada porque tenemos la refinería y porque tenemos una empresa fuerte como ANCAP con muchos mandos intermedios gerenciales que conocen mucho del tema y, como sabemos y lo hemos vivido, no hemos tenido ningún problema durante muchos años sobre el abastecimiento de combustible en tema de cantidad de combustible. Con el caso de Aluro y los biocombustibles, hay dos asuntos, ¿no? Uno es el bioetanol, el cual ahora el plan del gobierno es bajar la mezcla que estamos mezclando al 9,7, 9,8%, bajarlo al 5%, que es lo mínimo que pide la ley. Y ahí se da una incongruencia, ¿verdad? Porque tenemos una planta en Paysandú que tiene una capacidad de producción de 60, 65 mil metros cúbicos de bioetanol por año, y en Bella Unión tenemos una planta que depende del clima, ¿no? De la zafra, pero entre 20 y 25 mil metros cúbicos. Si van a bajar la mezcla al 5%, tienen que tomar una elección. O bajar la producción de bioetanol en Bella Unión, cosa que ya el presidente dijo que no lo va a hacer, o tener que apagar la planta de Paysandú 5 o 6 meses al año. Eso va a querer decir que ANCAP va a tener que mandar a pérdida, como ya lo ha hecho, algunas inversiones. ANCAP va a tener que, o ALUR va a tener que mandar a pérdida una parte de la inversión de la planta de Paysandú, porque no va a cumplir con la tasa de retorno requerida de esa inversión. Entonces, entiendo que tocar cosas que están funcionando bien y que le están dando fortalezas desde el punto de vista patrimonial a ANCAP, es perjudicial para ANCAP, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la mano de obra de la gente de Paysandú, o de Bella Unión, porque no sabemos cuál es el plan, van a bajar el 5%, pero no han explicitado cómo. De cualquier forma que la hagan, lo que va a tener ANCAP son pérdidas patrimoniales y el país va a perder. Por otro lado, con el tema del biodiesel, hay un contrato con Cousa que termina en el 2026 y que bajar ese contrato hoy le implica a ANCAP un costo, porque tiene un take or pay anual, tiene un costo de más de 18 millones de dólares. Entonces tampoco entendemos bien por qué hoy se está planteando este tema cuando lo que se tendría que estar planteando es renegociando ese contrato. Gracias, Juanca. Pedro, de Aurrecoechea. Y bueno, buenas noches, compañeros. Antes que nada, muy interesante todo lo que los compañeros Galli y Juanca plantearon, y también las intervenciones de los compañeros que estuvieron hace un ratito. Yo simplemente quiero decir tres cositas, una muy menor a partir de alguna cosa que dijo Juanca recién. Otra es un dar más pie al tema en contra de la paridad de importación, entre comillas, y una tercera que es una cuestión que estoy seguro que es polémica, que quiero dejar planteada, y bueno, y quiero dejar planteada porque además terminado esta breve intervención mía voy a tener que retirarme, ¿no? con la disculpa del caso. Lo primero de todo es con el tema del etanol agregado a las naftas. Si el etanol, desde un punto de vista técnico, y discúlpenme que me meto en cuestiones muy personales y profesionales, digamos, actúa como un antidetonante en las naftas. Eso que anteriormente se hacía con agregados de compuestos envases
con base de plomo, la famosa generación de la plombita, que se generaba a partir del trotilo de plomo, se llamaba nafta. En Uruguay después fue sustituido por un compuesto sintético y finalmente por el etanol. Producto nacional, biodegradable, etcétera, etcétera, y que es una buena cosa. Si se elimina el bioetanol o se baja el porcentaje que se le agrega a las naftas, va a haber que sustituirlo de vuelta, y lo cual va a significar, desde un punto de vista técnico y ecológico, un franco retroceso. Simplemente eso. La segunda cosa es con el tema de la paridad de importación. Digo, a ver, el manejar un precio FOB del petróleo no parece una cosa disparatada, y de ahí en más empezar a agregarle todos los costos, en fin, el transporte, todos los costos de intermediación, etcétera, para llegar a un valor del precio puesto en la refinería del petróleo crudo. ¿Y por qué no parece disparatado? Y bueno, porque el petróleo, en definitiva, hoy por hoy en el mundo es un commodity. Es decir, el petróleo está básicamente regulado por la OPEP y con algunas desviaciones regionales, pero poca cosa más. En definitiva, es un precio que bueno, se puede conocer, hasta se puede prever en función de los avatares de la política internacional, pero bueno, más o menos se maneja. En cambio, el lío se nos arma si queremos manejar una paridad de importación de los refinados, porque los refinados hoy por hoy no son un commodity que se pueda transar al mismo nivel en cualquier parte del mundo, sino que depende de muchas cosas regionales. Y entre otras cosas depende de si alguno de estos traders grandes que hay en el mundo tiene un barco anclado en la zona delta lleno de nafta, bueno, nafta no tanto, pero sobre todo de gasoil, y está dispuesto a venderlo a precio de remate si es que se le va a envejecer el gasoil, o a cobrarlo a precio de oro si detecta que está faltando en determinado país, como pasó en Uruguay en algunos momentos, ¿verdad? Yo qué sé, yo particularmente recuerdo las crisis energéticas del 2005, cuando el Frente asume el primer manejo de las empresas públicas, yo en UTE en particular, donde no teníamos más remedio que generar en base a gasoil. Y entonces, por más que la refinería trabajara a full, no había más remedio que comprarle a esos monstruos que andaban por el mundo. ¿Y a qué precio le comprábamos? Bueno, el precio que se les cantaba. ¿Está bien? Entonces, ahí es imposible establecer mecanismos de comparación con precio internacional. Y la tercera cosa que quiero decir, que a mí que es polémica, es la ley de creación de ANCAP estableció el monopolio sobre el manejo de los combustibles, en fin, con más o menos intensidad, depende de qué momento y con qué reforma posterior, y a su vez estableció el monopolio de ANCAP para los alcoholes, y a su vez le enchufó la fabricación de porro. Cosa que en su momento creo que estuvo ampliamente justificada, porque era el momento en el cual el país empezaba las grandes obras de infraestructuras públicas, y el cemento Portland era algo que escaseaba en el mundo, o que por lo menos no se transaba y que llegara al sur en forma más o menos fluida. Entonces, yo creo que fue una buena cosa decir, bueno, la cosa que no hacen los particulares, viejo, que lo haga el Estado. Y el Uruguay necesitaba tener Portland, y ANCAP tuvo Portland. La pregunta que quiero hacer, que hoy me hago, es, ¿eso hoy sigue siendo válido de esa manera? Sobre todo, además, si tenemos en cuenta que hoy por hoy, bueno, ANCAP obviamente no es monopólico en Portland, hay 2 o 3, no sé cuántas fábricas hoy hay de Portland en Uruguay funcionando, y a su vez se puede importar libremente el cemento Portland. ¿Y qué es lo que pasa? En definitiva, como el gran productor sigue siendo ANCAP, los precios están fijados por ANCAP. Y, discúlpenme, pero ANCAP es ineficiente en la producción de Portland. Entonces, los precios que está fijando ANCAP en el mercado son precios altos. Y entonces, para las otras compañías, sobre todo por la compañía de Cemento Artigas, que ha sido la que ha venido más tiempo elaborando y vendiendo Portland en Uruguay, la cosa es muy sencilla. Basta con colocar un precio de venta un poquito por debajo del precio de ANCAP,
y embolsarse una cantidad, un beneficio muy grande, que en definitiva no termina quedándose en el país, sino que termina en algún banco de Madrid o lugar por el estilo. Entonces, digo, no a pesar, digamos, no es tanto un problema de look, sí, look no, pero no estaríamos, en el caso nuestro, Frente Amplio, pensando en que hay que realmente tomarse muy en serio todo el tema de todas lo que hoy es ANCAP, y meter algún bisturí grueso por ese lado. Lo dejo planteado y discúlpenme. Gracias, Pedro. Roberto, ¿quería hacer algún comentario? Sí, muy breve. Con respecto al tema del precio de paridad de importación. El precio de paridad de importación tiene muchos defectos, porque el tema es, del punto de vista cuantitativo, qué valores son los que nosotros establecemos. Yo, por ejemplo, lo voto siempre negativamente al precio de paridad de importación. Porque, por ejemplo, fíjate tú que cuando hablamos de seguridad, si uno hace un supuesto de que va a importar el combustible, hay un tema que es fundamental en cualquier país, que es tener la seguridad de la provisión del combustible. El combustible viene en barcos, o sea que los barcos se pueden atrasar o incluso se pueden hundir. Por lo tanto, lo que hay que tener es una reserva de combustible que te garantice la seguridad. Nosotros, en la UCEA, planteábamos que tenía que haber un mínimo de 60 días de seguridad. ¿Por qué? Porque puede haber eventualidades y lo peor que le puede pasar al país es quedarse sin combustible. Imagínense el país sin combustible por 5 o 6 días. Bueno, el cálculo que hace UCEA es de 20 días. Entonces, obviamente, eso te baja los costos. Bien, hay diferencias en el tema de los alijes de los barcos. Ustedes saben que cuando viene el petróleo, para llevar el petróleo, para llevarlo a TANCAP, hay que tomar un barco y desde la zona alfa irlo acarreando en distintos viajes hasta la planta de ANCAP. Y bueno, los cálculos que se hacen, o que toma OCEA, son cálculos de empresas internacionales, como hoy decía Daniel, mientras que no se toman los costos reales que pasó ANCAP, y también eso te permite bajar los costos. Los costos, por ejemplo, de ganancia del importador están fijados por un decreto que te permite hasta el 2%. O sea, considera que es el 0,4%, y yo considero que eso es muy poca rentabilidad. Entonces, el manejo cuantitativo que se haga de un costo de paridad de importación puede no reflejar la realidad. Entonces, eso es muy relativo. Yo sigo insistiendo que un precio de paridad de importación sea algo que realmente actúe en forma objetiva para determinar los precios de combustible de un país. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos en la hora, si les parece. Damos unos 2 minutos a Daniel y a Juanca y cerramos. No, yo me quedé con el tema de los PPI, que es una metodología súper compleja, súper técnica, que tiene que servir como referencia y de vuelta. Digamos ahí, respecto a lo que dice Pedro, que los precios para importación son respecto a los combustibles refinados. Digamos, hay toda una literatura atrás y una práctica comercial de los países y de las empresas que usan esos indicadores como referencia, y es lo que se toma como referencia, digamos, no hay, creo que hay que usarlo como eso, ¿no? Como un indicador de referencia, más allá de que si a Uruguay, que una cosa es conseguir el combustible en mercados de oportunidad, como tener un barco parado ahí y aprovechar esa ocasión, y otra es el precio de ese producto en un mercado con una garantía de suministro en la cual el que se hace responsable tiene que hacer un contrato por 1 año o por 5 años de provisión en base a esos indicadores, ¿no? Entonces, así es como se maneja el mercado de los combustibles. En contratos largos tenés precios firmes, en contratos de oportunidad tenés precios más altos. Eso tiene que ver, o más bajos, pero más variables sin duda, ¿no? Eso está incluido en la metodología. Lo mismo que
los costos de alige o los costos de remuneración. O sea, está planteado en base a una metodología internacional que es la que usan como los reguladores. O sea, acá el tema es que como regulador hay un tema de asimetría de información entre el regulador y el operador, ¿no? Si es público, hay una transparencia mucho mayor. Si es un mercado privado, el regulador no conoce los costos reales, entonces tiene que suponer costos eficientes. Y bueno, y eso lo hacen en base a estas metodologías, que es benchmarking y es precios estandarizados internacionales que están chequeados con la realidad, digamos, de alguna manera. Pero es con lo que se tiene que manejar el regulador. Con poca información, estimar costos. Y eso es la metodología. Entonces, si en vez de 20 días son 60, está bien, se pueden tomar esas decisiones, pero no afecta demasiado. Por eso, el detalle de los distintos componentes va a ser que en realidad afecta mucho más los impuestos o afecta mucho más el costo del refinado que todos los otros costos, de alijo, de pago de días de espera, de multas. Está bastante estandarizado eso. Y hay que tratar de usar esa información, que bueno, es todo un desafío. Pero bueno, digo, yo creo que es una discusión bien interesante para profundizarla, para meterse en concreto y para buscar cómo, como fuerza de izquierda, tenemos la responsabilidad de defender al usuario, en definitiva, y no dejar liberado al mercado, un mercado sin regulación, digamos. O sea, la regulación tiene que defender al usuario y tiene que transparentar los costos, tiene que buscar incentivos de eficiencia, ya sea para el público como para el privado. Y al público hay que exigirle que invierta para no perder condiciones de competitividad en este escenario, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay todo un proceso de largo plazo que vamos a ir viendo algunas perlas, tanto en este sector como en las telecomunicaciones, ¿Cómo se vence? con la energía. Pero bueno, creo que está Sí. les agradezco la verdad poder haber participado de esta charla, que me parece bien interesante poder difundirlo y bueno, integrarnos todos en esta discusión. Gracias. Juanca, sí. Gracias, Tato. Gonzalo Gracias. Ponce León pregunta sobre Sí, lo vi, iba a hacer un cómo comentario. afectaría el mercado de los combustibles y la competitividad, la introducción del hidrógeno verde. Sí, iba a hacer algún comentario. Perfecto, dale. Primero, compartir con Roberto la preocupación que él transmitió sobre el tema del stock. Hoy yo decía, y a mí me parece muy importante el tema de la seguridad energética, asegurar la seguridad energética en el país. ANCAP tiene capacidad de almacenaje para tener más de 60 días petróleo para mandar a refinar. Y a esto vuelvo cuando leía el informe, que nosotros en la administración pasada hicimos acuerdos de compras de petróleo a futuro, garantizando precios y garantizando volúmenes. Lo cual, como todos sabemos, el petróleo es un commodity, el cual está disponible en el momento que uno firma el contrato, aunque sea un contrato a futuro. En relación al PPI, por lo que yo recuerdo, y lo he conversado mucho con las autoridades anteriores del PPI es un ejercicio teórico, el cual tiene algunos aspectos, como explicaba Daniel hoy, por ejemplo, el precio del biodiesel que se toma es el metro cúbico argentino, pero la ley dice que hay que producirlo en el Uruguay,
el precio del bioetanol que se toma es el metro cúbico en Brasil, pero la ley dice que hay que producirlo en el Uruguay, y sabemos que Brasil tiene una industria muy importante del bioetanol, lo que hace bajar los precios en Brasil de ese tema. Hay diferencias con costos de aliges, hay diferencias con costos de almacenaje. La metodología de URSEA tomaba el costo de almacenaje en Perú. Hay diferencias también con el IVA del fideicomiso, que no está tomado en cuenta. Pero entiendo que lo que era antes era un modelo teórico de PPI, lo cual sirve mucho como referencia, pero de ahí a alinear el precio final, me parece que hay un camino a recorrer muy grande, y no sé si este gobierno está dispuesto a hacerlo. En relación a la pregunta que hacía Gonzalo, bueno, yo estuve comentando un poco, ¿no? Todo el tema de la introducción del hidrógeno, la introducción de los autos eléctricos, los ómnibus eléctricos. Yo creo que hay que repensarlo en una nueva gobernanza de las empresas energéticas en el Uruguay. La complementariedad entre UTE y ANCAP en estos temas me parece que es fundamental, y creo que ahí es en donde hay que trabajar como política de Estado para ver de qué forma se pueden complementar y utilizar las dos potencialidades que tienen UTE y ANCAP para que ese nuevo sistema que viene, que va a traer cuestiones también impositivas, ¿verdad? Hoy el consumo de naftas tiene casi la mitad del precio, es IMESI. Bueno, si vamos a tener un parque automotor en unos años que sea el 15 a 20% de la flota automotora del país, va a haber que pensar, repensar las implicancias fiscales que eso va a tener, porque eso va a tener una implicancia de que el gobierno va a recaudar menos por IMESI. Y bueno, creo que estos son los temas en los cuales me parece que hay que ponerlos arriba de la mesa y trabajar en conjunto en un acuerdo nacional. Y muchas gracias por todo y por el aporte de todos los compañeros. Gracias. Gracias a todos. Cerramos por acá. Quedamos con los correos. Cualquier cosa les avisamos, ya sea si hacemos otras actividades o si armamos algún grupo de trabajo para profundizar en este tema. Pato, un segundito, solo una precisión de lo que decía Juanca, que justamente gracias a las modificaciones que se introdujeron en la LUC, propuestas por el Frente, en el cálculo del PPI, la modificación última de la metodología, se incluyen los combustibles nacionales, o sea, tienen que tomar el costo del combustible producido por ALUR, que es un poco lo que decías vos. Antes se calculaba de una forma, ahora se calcula de otra. Y simplemente para anecdótico de la revisión de tarifas, creo que lo que va a subir bastante en esta revisión es el supergas, y los combustibles deberían quedar como están. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, chao. Chao, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Saludos a todos.